Hola, ¿qué tal? Este video va a ser especial, lo iba a hacer antes de ver la película, pero más allá de que ya hace 7 años que tengo el único programa de televisión sobre cine en Uruguay, estoy censurado por la distribuidora que trajo la película del país, motivo por el cual, entre otras cosas, no creo que sea la mejor representante para traer este producto u otros que hablan de libertades de cualquier tipo, cosa de la que me voy a explayar más adelante, pero por ese motivo es que no pude verla junto a mis colegas en las pocas funciones que hubo antes de su estreno comercial, que se dio el jueves pasado, hace 2 días, en el momento que estoy grabando esto. Y ahora que no solo la vi, también tengo que decir que me gustó y tengo una perspectiva diferente de ella que creo que va a aportar a diferencia de lo que hubiera sido el hacer este video antes, aun si el título de esto va a ser ¿por qué no es justo que la noche de 12 años represente a Uruguay en los Oscars? Cosa que voy a analizar y pienso publicar antes de que se dé a conocer oficialmente el representante de Uruguay, tanto para los Oscars como para los Goya, cosa que se estará dando el próximo lunes. Y dependiendo de la versión que veas, esto o será el video completo o uno de los temas que vamos a estar tocando por separado, que serán la situación del cine uruguayo actual, quién tiene la culpa, cómo se seleccionó la noche de 12 años y sus consecuencias, además de un comentario más que positivo de la película. Por lo que, antes que nada, quiero aclarar que esto no es algo en contra de la película, porque me gustó. No estoy de acuerdo con muchas cosas que ella, aún sin querer, y en algunos casos hasta sin culpa, representa. Además de que quiero aclarar que estos son los temas que vamos a tocar, así que si te interesa uno de ellos y otro no, vas a poder ver en la descripción de este video los enlaces para cada uno de ellos, teniendo esta intro que están viendo ahora al principio de cada uno como guía, de lo que espero no sea solamente algo que aporte al diálogo, sino también capaz que les signifique una campana que por lo general no escuchan sobre el cine nacional, que está lejos de ser la respuesta a todos los problemas del cine uruguayo, sino que más bien está pensado como algo que les ayude a sacar sus propias conclusiones, teniendo elementos que estoy seguro que la mayoría del mundo no sabe o ni se imaginan qué está pasando, a la vez de que invito a cualquiera que quiera debatirme a hacerlo en el medio que sea, si es en persona mejor, ya que creo que es el menos cobarde, entre otras cosas porque me vuelo que estos videos van a tener una lluvia de ataques personales en contra de mi persona, motivo por el cual, más allá de que no es el único, pero ese también es uno de los motivos por los cuales no voy a hacer ningún ataque personal en estos videos. Y en el caso que ofenda a alguien, o sobre todo me equivoque en algo, cosa que va a pasar y más de una vez en esto y en todo, ya me disculpo de antemano. La realidad del cine actual, que yo creo que se demuestra con estos números fríos, no tiene que haber opiniones de por medio, que estamos muy pero muy mal. Reitero, la historia va a cambiar ahora cuando se oficialice todo el éxito que va a tener la noche de 12 años, pero esa película, como voy a explicar más adelante, es uruguaya, pero no tanto, aparte de que medio que no llegó de las mejores maneras posibles a ser elegida para representar a Uruguay en los Oscar y los Goya, a lo que creo que es definitivamente un reflejo de la realidad del cine actual, que es esta. Por lo que ahora vos capaz que te vas a preguntar, ¿quién tiene la culpa? Como pasa con todo este tipo de temas, la culpa no puede depender o no depende solamente de un factor, es un conjunto de elementos que se acumulan, pero como digo eso, creo que sí se puede reducir todo a un motivo, y ese motivo es la percepción. ¿Qué es lo que se quiere dar a entender por casi todos los involucrados
en este negocio de hacer cine, ya que la percepción que quiere dar cada uno del cine nacional creo que difiere mucho de la realidad que les acabo de demostrar con números hace unos minutos. ¿Y a qué me refiero con percepción? Básicamente a que te quieren vender gato por liebre en casi todos los frentes y por motivos muy diferentes. Así que vamos a poner un ejemplo para que más o menos entiendan la idea de lo que me refiero. Si ves esta silla, capaz que la encontrás en el fondo de tu casa y simplemente la vas a tildar de una silla vieja, sinceramente viéndola también parece bastante incómoda, pero capaz que un buen vendedor de antigüedades la puede vender carísimo al decirte que es una antigüedad, por más que se vea así. A diferencia de esto, que luce como una linda antigüedad, al punto que yo lo veo como algo digno de un living de alguien que tenga muchísima plata, pero en realidad de antigua no tiene nada, sino que fue hecha para que luzca así. ¿Qué quiere decir esto? No todo lo que te cuentan es verdad y tenés que ver más allá de lo que te dicen, siendo el motivo por el que yo estoy haciendo este video, ya que creo que es la primera vez que la gente escucha la mayoría de las cosas que estoy diciendo, aún estando involucrados en el proceso o en el medio. La máxima autoridad del cine en Uruguay es el ICAO, el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay, que hay que decir que en sus 10 años de existencia ha servido para mucho, pero también ha hecho las cosas muy mal en varios frentes. Tan mal que Asoprod, que como dije es la Asociación de Productores, pidió la renuncia de su director, aparte de tener muchísimas otras quejas por años. Pero lo cierto es que aún, después de todas estas quejas, no pasó absolutamente nada y el cine uruguayo sigue cada vez en decadencia. Y creo que para eso simplemente hace falta ver esta venta de 17.000 entradas en el 2018, antes de la noche de 12 años, que son menos de la mitad de lo que se vendió en el año que tuvimos la crisis, al vender casi el doble o más del doble de esas entradas. Y eso tomando en cuenta que dentro de las 17.000 entradas, 8.000 de ellas eran de No Dormirás. O sea, un producto que creo que 99% del mundo va a decir que es argentino. Los problemas con el ICAO son muchos, pero como empecé diciendo, todo esto tiene diferentes causas y es difícil analizarlas todas en un solo video, por lo que dejo la puerta abierta a discutir con cualquiera cara a cara sobre este y todos los temas que quieren, ya que no creo que la discusión tenga que limitarse a frases que se tiran en forma anónima o sin derecho a réplica, que digo, cae en lo mismo. Creo que lo mío lo estoy fundando y lo hago sin atacar a ninguna persona, y de salir una respuesta de alguien con motivo de este video, seguramente será diciendo que soy un idiota y soy yo el que está mal, cuando tendría que analizarse lo que digo y documento, que de nuevo es una técnica, esto del ataque personal, para cambiar la percepción o para disimular lo que realmente está pasando. En otras palabras, estoy seguro que mucha gente va a ver este video y no es que va a decir el cine uruguayo está muy mal, sino que yo soy un tarado. Pero con motivo de eso, creo que es mejor ir a números y no opiniones. Como les dije, en el 2015, el año de la crisis, se vendieron más o menos 36.000 entradas, pero hay una buena noticia. ¿Saben cuántas entradas se vendieron en el 2016? 122.000, que es todo un éxito. Y si uno lo compara, es el segundo mejor año del cine uruguayo en la historia. Pero ¿qué pasa acá? De estas 122.000 entradas, casi 92.000 fueron para Gilda, la película de Natalia Oreiro,
y dudo que la propia familia de Natalia Oreiro vaya a decir que es un producto uruguayo, con lo que ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible que Gilda entre en el promedio de las películas uruguayas cuando de uruguaya casi no tiene nada y en esta 122.000 vendió 92.000? Y la respuesta es fácil. La fuente de esta cifra es el ICAO. Antes que me lo digan, yo tengo problemas personales con el ICAO, que tampoco se limitan a un solo motivo. Por ejemplo, en los 7 años que llevamos de programa, siendo el único programa de cine en Uruguay, nunca pude hacerle una nota a su director. En un momento llegué a mandarle varios mensajes para tratar de tener una nota con él sin que me respondiera ninguno. Con lo que al cuarto o quinto intento volví a mandarle mensaje, pero también con copia a varias autoridades del Ministerio de Educación y Cultura para que ahí sí me respondiera, pero empezando la nota con una disculpa a todas las otras personas que habían recibido este mensaje, en vez de disculparse conmigo, después de no haberme respondido, después de haberlo intentado tantas veces, siendo obviamente la prioridad de esta respuesta el disculparse con esos otros, para después decirme que no me iba a dar la nota. El año pasado se dio otra situación en donde se llevó a cabo una charla sobre el doblaje y el subtitulado de películas, de lo que hicimos un informe en el programa, y si bien pudimos hablar con 3 de las 4 personas que estaban dando esta charla, lo que pueden encontrar también en este mismo canal de YouTube, el único que no participó de estas notas fue el director del ICAO, más allá de que a la salida de ese evento me dijo que sí lo iba a hacer y que le mandara un mensaje para coordinar el encuentro, que por supuesto le mandé el mensaje y más de una vez para que no lo respondiera, y como cereza de la torta, unos días después me lo cruzo en los premios de la Asociación de Críticos de Cine, medio que lo corro porque estaba escapándose de mí, y ahí me dijo de las peores maneras posibles, y concluyo que lo hizo así porque estaba rodeado de alcahuetes, que había recibido mi mensaje y lo iba a responder cuando viera pertinente. A 9 meses de haber pasado, todavía no ha respondido. Y creo que mi anécdota preferida, que va a alinearse con lo próximo que voy a decir, se dio el año pasado, cuando hicieron unas charlas en el ICAO llamadas Diálogo Abierto, de la que fui a informar sobre lo que iban a decir cámara en mano, ya que me parecía algo interesante. Pero para empezar, esta reunión tenía unas 10, 12 personas y más o menos la mitad de los que estábamos ahí eran empleados del ICAO. Asumo que estaban ahí para que hubiera menos sillas vacías. Cuando llegué, el director me dijo que no sabía si iba a poder filmar, y no fue hasta que preguntó a todos los presentes si estaba bien que lo hiciera, que pude prender la cámara. Y después de hacer toda una presentación, que todavía tengo guardada por ahí, se abrió un espacio de discusión en donde, después de haber escuchado la mayoría de estas cosas por primera vez, remarqué que había varias que me parecían ilógicas, más que nada porque todo lo que se proponía era para beneficiar a las mismas personas de siempre, al punto de que, por ejemplo, se llegó a decir que tal vez podían armar un pequeño fondo para la gente que no tenía experiencia, ya que esta plata tendría que estar destinada para la gente que tuviera una larga carrera, cuando por ejemplo al día de hoy hay literalmente miles de estudiantes de cine que tienen el mismo derecho a esos fondos que las personas que hicieron 10 películas. Al menos tienen el derecho a acceder a esa plata, que era de lo que estábamos hablando en esa charla. Con lo que una productora que fue beneficiada muchas veces por este tipo de fondos empezó a discutir conmigo, entre otras cosas diciendo que yo siempre armaba problemas por este tipo de temas, cuando literalmente me estaba enterando de que estos problemas existían por primera vez en ese momento, así que era imposible que hubiera opinado al respecto. Y cuando
casi accidentalmente empieza a sincerarse, se da cuenta que yo estoy filmando, por más que la cámara no la estaba apuntando a ella, pero le estaba grabando el sonido, y ahí me dice, yo con cámaras no hablo. En realidad se lo dice a todos los que estábamos presentes. La historia más larga, digo, porque la grabación existe y la tiene el ICAO, que al ICAO sí se lo dejaron grabar. A mí me hicieron apagar la cámara, así que ahí, digo, pasan a aclararle que ella había llegado tarde, pero antes de que empezara la charla, le habían preguntado a todo el mundo si estaba bien que filmara y todos dijeron que sí, pero de todas formas tuve que apagar la cámara. Para que después, cuando llego a mi casa, el ICAO no solamente me llame, sino también me mande un email, cuando de nuevo nunca me respondieron más que uno, y solo porque lo habían recibido autoridades que estaban por encima de su director, asegurando, o sea, esta llamada fue para asegurarse que no usara el video, a la vez de que también me mandaron un email para remarcar este pedido, y si muestro esto es como prueba, simplemente porque es una comunicación con un organismo público y hasta saco el nombre de la persona que me lo envió, y como están viendo no nombro a ninguno de los implicados. Pero la paradoja para mí es que esta era una charla que se llevaba a cabo en un edificio gubernamental, hablando de dineros públicos, en donde yo era el único periodista que podía informar lo que estaba pasando ahí, y no había más de 6 o 7 personas que no fueran empleados del ICAO, y como si fuera poco, se llamaba diálogo abierto. Pero tanto el Instituto del Audiovisual como uno de los creadores de audiovisuales me hicieron apagar la cámara porque hay ciertas cosas de las que no quieren que quede registros. Sinceramente creo que si alguien hace una comedia de esta anécdota, no se van a reír porque es casi imposible que la crean. Pero, lo crean o no, esto es lo que pasa, siendo una combinación de dos problemas. El ICAO, que fue lo que toqué hasta ahora, y los productores, que creo que también tienen parte de la culpa. Como dije anteriormente, si van al grupo de Facebook de Asoprod, van a ver un montón de quejas relacionadas a la poca plata que tienen, lo que considero que está bien, ya que esto es un grupo sindical y los grupos sindicales tienen que dedicarse a esto. Pero mi humilde opinión, si bien a estos dineros públicos tendrían que ser una ayuda, no puede ser de la única cosa que dependan. Y sobre todo, si la realidad es que ahora casi que lo único de lo que dependiste son estos dineros públicos y cada vez estamos peor, ¿qué es lo que puede mejorar haciendo exactamente lo mismo? Porque como dicen por ahí, la definición de la locura es hacer la misma cosa más de una vez esperando un resultado diferente. Más si creo que a la hora de dar a conocer sus quejas o reclamos, yo no sé si son 100% sinceros, siendo imprescindible que tengas credibilidad a la hora de comunicarte con el público, sobre todo si estás manejando dineros públicos, o en estos casos, si estás pidiendo aún más. ¿Y a qué me refiero con esto? Que como siempre, para poner ejemplos, voy a poner ejemplos y les reitero. El gran mega punto que estoy tomando es la percepción que, como dije, está poniendo el ICAO y ahora está poniendo los productores. Voy a seguir con más ejemplos de lo mismo. Pero esto de la percepción me parece importante, ya que en el 2015 hubo una gran movida por el cine nacional que se hizo enfrente del edificio presidencial, en donde se apagaron las luces del cine nacional, básicamente porque hacía años que recibían la misma plata para hacer películas por parte del Estado, y con el pasar del tiempo ese dinero se devaluó en cuanto a dólares. Así que el reclamo era que estaban pidiendo que se ajustara. En algo que mientras estaba pensando en esto me di cuenta que es gracioso, porque en esa manifestación
estaba el director de La Noche de 12 años, Álvaro Brechner, y yo me acerqué a saludarlo y a hablar con él. Pero mientras en ese momento estaba fuera del edificio presidencial, hace unos meses había estado adentro hablando con Mujica sobre esta película y seguramente acá en esa visita habrá hecho lo propio yendo a la casa del expresidente, que si todavía fuera presidente, capaz que un rato antes hubiera estado adentro de ese mismo edificio en donde apagaron las luces. Pero bueno, la cosa es que al otro día que hacen esta movida, que como digo, no solamente asistí a esta movida, sino que también la apoyé hasta con un informe dentro del informativo en el que participaba en ese momento. Estos representantes, no solo de Asoprod, sino de varios gremios, fueron al Parlamento a presentar un informe a los legisladores para argumentar el hecho de que necesitaba más plata para hacer películas uruguayas. Y esta es la foto que usaron para darlo a conocer adentro de su página, en un ángulo en donde se ven más sillas llenas que vacías, pero definitivamente hay sillas vacías. Y abajo tiene un texto que dice: a sala llena. En el legislativo presentamos a senadores, diputados y asesores el estado actual del cine uruguayo y sus perspectivas, que para la gente que no estuvo ahí es casi que lo único que pudo saber al respecto. Ahí no sé si habrán notado que usé la palabra ángulo, porque el ángulo que tienen estas cosas creo que siempre es importante. Si bien desde ese punto de vista se puede ver que, o se puede decir que era sala llena, viéndolo desde acá, no sé si es a sala llena, pero con lo que cuentan es que nadie sabe qué es o qué significa esta sala llena, porque esta es la sala llena de sillas, que son más o menos 20 filas, cuando en su foto de a sala llena solamente tienen unas 6, prácticamente un cuarto de lo que entra ahí, y aún en el mejor de los ángulos posibles se ven asientos vacíos, y si uno mira las caras que están sentados, digo, son siempre las mismas, incluyendo familiares, algunas de las personas que están haciendo la presentación, y hasta se tomaron la molestia de apilar las sillas que sobraban para que no se vieran que había tantas vacías. Es verdad que si yo voy al Estadio Centenario, pongo una tarima en donde voy a hacer una presentación y adelante de ella 3 sillas, y haciendo la presentación tengo 3 personas sentadas en esas sillas, técnicamente estoy a estadio lleno. Es más, técnicamente puedo decir que voy a hacer esta presentación, pongo 3 sillas y hay 2 personas. Es discutible lo de la sala llena. Pero por eso creo que es una cuestión de percepción. Porque creo que están diciendo cosas que ellos mismos saben, que no se apegan a la realidad, o como dije antes, están haciendo esfuerzos para que ciertas cosas no se den a conocer por la prensa, porque estoy seguro que el mensaje por duplicado que me mandó el ICAO para que no dé a conocer lo que me dijo esa productora, fue por un esfuerzo de ella para que no diera a conocer el material. Digo, como dije, esos 2 mensajes fueron primero por teléfono y después por email, que tengo que asumir que fue a pedido de esta productora, más allá de que claro que esta productora del diálogo abierto, si bien es miembro de Asoprod, o creo que es miembro de Asoprod, no era su representante en esa charla, que son 2 cosas separadas. Y esto lo digo sinceramente para que no me salten, más allá de que es posible que vaya a terminar como el director del ICAO, que no teniendo todo el respaldo que tiene él, ahí puede que sí me declaren persona no grata o algo de eso. Pero digo, por eso es que estoy presentando este caso con tantas pruebas y sobre todo ofrezco el diálogo para rebatirme a todas las personas que no estén de acuerdo conmigo, porque si me atacan, obviamente acá pueden ver claramente que es por decir la verdad. Y aclaro que esto no es una queja contra Asoprod específicamente, ya que hay mucha gente
adentro de Asoprot que me cae bien y hasta admiro a alguno de sus miembros. Mi punto es el hecho de primero jugar con estas percepciones y sobre todo depender tanto del dinero público para hacer cine, vendiendo una crisis con cosas que, si bien son técnicamente ciertas, creo que cualquiera que le preste atención a la forma en que trataron de solucionarlo no se apega a la realidad. Capaz que si critico el que siempre le toque la plata a las mismas personas, también me van a caer encima, pero creo que es así, o se puede demostrar que es así, ya que las cosas se reparten en ese grupete cerrado que son los que más hacen cine en Uruguay y están apoyados también por otras personas que están a la cabeza de otras cosas, de otras instituciones o hasta compañías que los apañan. Y sinceramente yo no soy demasiado amigo de los sindicatos ni nada que tenga que ver con asociaciones, sobre todo porque creo que eso te hace perder la independencia y no me parece bien que haya que unirse para que se respeten tus derechos, ya que si son derechos habría que respetarlos sin tener que exigírselo a nadie. Y es verdad que puede que los sindicatos sean necesarios y no solo te respeten si estás adentro de ellos, sino que también, bien o mal, te dan un respaldo, pero si bien tienen cosas buenas y cosas malas, yo personalmente no puedo aceptar el ser parte de algo o no hacer algo simplemente porque lo dice la mayoría del grupo al que pertenezco, en el caso de que eso que tenga que pasar vaya en contra de mis principios o mi conciencia. Sé que esto no es algo muy popular y hasta alguna vez traté de entrar a un grupo específico cuando recién llegué al país y no conocía nada, después de estar tanto tiempo fuera de Uruguay, más de 10 años, me había olvidado de lo que era, o capaz que nunca lo aprendí porque me fui muy chico, pero entre otras cosas cuando me enteré cómo operaban en medio que no pasó de ese primer intento, aun si por ejemplo trascendió en la prensa de que fui sistemáticamente rechazado por este grupo, que es algo que tiene toda una historia aparte y viene como consecuencia de tener tantos periodistas mal informados. Que, bueno, esto de los periodistas informados en realidad es algo que me ha sobrado en lo que van todos estos años. Para dar un ejemplo, una conocida periodista despotricó contra mí por una crítica que le hice a una película diciendo que cómo era posible que el Ministerio de Educación y Cultura me diera una declaración de interés cultural cuando yo hablé de la cola de una actriz en una crítica. Cosa que lo hizo porque, digo, desde que sé que existo me tiene entre ceja y ceja. Pero primero me dieron esa declaración de interés cultural por parte del MEC para el programa de televisión. Y esa crítica que hice, nombrando la cola de una actriz, fue parte de una cartelera que hacía en YouTube en forma completamente independiente del programa. Y no es que el Ministerio de Educación y Cultura haya agarrado una varita, me haya tocado y a partir de ahí todo lo que salga de mi boca es cultural. Así que creo que sobre todo, si va a ser ese tipo de comentario y ataque, porque más que comentario es un ataque, creo que tendría que informarse y no decir estupideces. No sé si diría algo así en el programa. Lo cierto es que eso no lo hice. Y como empecé diciendo, después de la declaración de interés cultural del Ministerio de Educación y Cultura, otros 3 ministerios y 12 departamentos me dieron su declaración de interés cultural, así que asumo que no todos pueden estar equivocados, más allá de que al menos hasta el año pasado esta persona en cuestión seguía manteniendo la misma opinión sobre mí y el programa, y entre muchos argumentos usó para defender lo que hizo el que yo hago en mi muro de Facebook y pongo en mi muro de Facebook lo que quiera,
lo que podés creer, pero les aseguro que no todo el mundo va a estar de acuerdo, o por lo menos creo que es algo que de ser periodista tendrías que saber que no es así. Más allá de eso, y volviendo al tema de los fondos públicos, creo que el buen cine uruguayo se hace con fondos públicos como ayuda, o las buenas películas uruguayas o las mejores se han hecho con fondos públicos como ayuda, pero no siendo algo de lo que dependas al 100%. ¿Por qué? Porque obviamente esto te va a terminar limitando, lo quieras o no, y lo más probable es que no puedas sacar adelante un proyecto de esta forma, y en el caso de que lo saques adelante no creo que sea demasiado bueno, ya que entre otras cosas dependés de los intereses de miles de concursos en los que tenés que participar, donde lo quieras o no tenés que responder a los intereses de esos concursos para ganar el dinero, que en algunos casos, tenés que ganar de 5 a 10 concursos para juntar la plata suficiente, lo que quiere decir que tu idea original se va a diluir porque lo quieras o no, tenés que adaptarla a los intereses de esos 5 o 10 fondos que terminaste ganando. Capaz que si lo perdés el fondo, te olvidás de esos cambios, pero si no, medio que estás comprometido a mantenerlos. Y de nuevo, no quiero que crean en mí, sino que me voy a basar en pruebas. En el 2017 tuvimos un año bastante bueno para el cine nacional, calificando definitivamente como una excepción. Y ahora vos dirás, ¿por qué le fue tan bien? Esta es la lista de películas uruguayas estrenadas este año, y antes de que me lo digan, esta gente como que incluyó todo dentro de esta lista y hay cosas que no van, como por ejemplo el Festival de Cine Judío o el Festival de Cine Europeo, que obviamente no son películas uruguayas, pero los números que ponen ahí para cada película están bien. Viendo los números, las películas más taquilleras de este año son Mi Mundial, Wilson, El Otro Hermano, Misión No Oficial y El Sereno. ¿Qué tienen estas películas en común? Primero, que como mínimo todas están aceptables. Es más, la crítica para todas ellas las van a encontrar en forma independiente, por supuesto, dentro de este canal de YouTube. Y entre ellas hay una a la que le di 10 de 10, esta siendo Misión No Oficial, porque realmente está espectacular. En el caso de que no la hayan visto, se la recomiendo. Y lo otro es que todas estas películas apenas, en algunos casos no usaron dineros públicos y en otros usaron muy pero muy poco. Mi Mundial básicamente se hizo a través de publicidad, al punto de que tiene una escena al estilo Rocky 2 en donde venden cosas de su mayor auspiciante, hecho de la mejor manera posible, pero prácticamente es una propaganda. Wilson tuvo dinero público, pero fue a través de auspiciantes o el Partido Nacional, pero el público no fue la gran mayoría. El Otro Hermano es otra de estas películas que tiene una productora minoritaria uruguaya, pero en realidad es más argentina que otra cosa. Y lo que pasa con el Inca es una historia aparte, demasiado larga de explicar ahora, que en realidad no está muy relacionada con este asunto. Y por lo que entiendo, Misión No Oficial y El Sereno no tuvieron dineros públicos del todo. Creo que El Sereno recibió algo, pero cuando la película estaba casi terminada. O sea que no dependió de eso para producirse. Y estoy casi seguro que si no hubiera recibido ese dinero, a medio que capaz que tardaba un poquito más, pero de todas formas se estrenaba en las mismas condiciones. Y la otra que le sigue a estas películas es Otra Historia del Mundo, que acá van a ver que está puesta como Historia de Otro Mundo, y créanme, no es nada del otro mundo. Y a mi entender es la primera que no cumple con las dos cosas que dije antes, aun si es la que terminó representando a Uruguay en los Oscars. Ahora vamos al 2016, de donde también podemos sacar conclusiones.
de nuevo, créame que Gilda no es una película uruguaya, pero las dos que le siguen cumplen con los parámetros de las más taquilleras del 2017. Ambas las películas son buenas, créanlo o no, me gustó Mara Marrombay y Los Modernos, en mi opinión, es una de las mejores películas uruguayas de todos los tiempos. Ambos comentarios también los van a poder encontrar dentro de este canal de YouTube, además de entrevistas con la gente de Los Modernos que tuvo una situación parecida a la del Sereno, en donde recibieron un poquito de dinero público en una etapa muy final de la película, que no solamente fue muy poco, sino que creo que se lo gastaron en un día o menos de un día, así que imagínense lo que recibieron. Además de que Los Modernos, hasta este momento, digo, todavía La Noche de 12 años recién empieza su recorrido por salas, pero al menos a este momento Los Modernos tiene el récord de mayor permanencia en salas, o sea, la película uruguaya que más semanas consecutivas ha estado en salas comerciales, lo que no es casualidad, porque es una película buenísima, pese a que muchos que se tildan de súper críticos dijeron que era mala, y en realidad es una de las pocas películas uruguayas de las que han hablado mal, lo que hasta cierto punto creo que pudo ser porque yo fui el primero que hice un comentario de esa película y la ve muchísimo. Así que periodistas. Pero bueno. La que le sigue en la lista es Migas de Pan, que puede ser una película importante, pero a mí la verdad que no me gustó tanto. En taquilla no le fue mal, pero sinceramente no es algo que me haya atraído. De esta también tienen el comentario en este canal de YouTube, aunque en ese caso ni siquiera vean el video. Les recomiendo leer los comentarios que me dejó la gente, porque realmente es a cual más gracioso. Pero lo importante son los paralelismos que tenemos entre los años 2016 y 2017, o sea, los últimos 2 años, ya que como la otra, esta Migas de Pan, o sea, Migas de Pan tuvo muchos dineros públicos o de concurso, y como pasó con Otra Historia del Mundo, representó a Uruguay en los Oscars ese año, y creo que eso se dio porque los votos se hacen a través de sindicatos y asociaciones, dado que en Uruguay no tenemos academia, que será otro tema a tocar, ya que creo que el tenerla es algo imperioso al día de hoy. Además de que un detalle no menor es que ambas tienen a la dictadura como centro de la acción. ¿Y por qué digo que es importante que tengan a la dictadura como centro de la acción? A los que le decía antes de los fondos públicos y concursos, porque cuando te presentás a los mismos tenés que responder a esos intereses para ganarlos. O sea, si concursás por algo que tenga intereses pro mujer, te va a ir mucho mejor si presentás un guión que se trate del abuso sexual o algo así. Si vas a un fondo de gente afro, y por las dudas estoy dando ejemplos, pero si vas a un concurso de fondos para hacer cine que tenga gente afro, te va a ir mejor si tu guión habla de esclavitud. Y el dinero público uruguayo responde a intereses, y por eso no me gusta cortar los videos, me gusta hacer una sola toma, perdonen, pero se me escapó. Pero por eso es que las películas uruguayas tratan tanto de la dictadura, porque eso creo que tiene la variable de creo que la palabra clave para hacer una película en Uruguay, y es el hecho de que sea financiable, sobre todo si estás hablando de dineros públicos. En otras palabras, estos concursos no son ganados por este tipo de películas por casualidad, ya que una película de terror o ciencia ficción, por más buena que sea, nunca se va a llevar estos premios, al punto de que a 99% de la gente que trata de hacer algo de género, y cuando se habla en el cine ahora algo de género, es algo fuera del drama, de una comedia, ciencia ficción, terror, de género,
Y esta gente no se presenta a estos concursos porque saben que es perder el tiempo y dinero en algunos casos, porque estos concursos, digo, te exigen un montón de papeles y un montón de pruebas que en donde sabes que vas a perder si tenés algo de ese estilo. Así que, si alguna vez te preguntaste por qué hay tantas películas que hablan de la dictadura, ese es el mayor motivo. Puede que no el único, pero definitivamente sí el mayor. Y como ejemplo de esto, volvemos a lo que les decía del 2017, que fue un año con mucha producción y también bastante taquilla, donde de las películas listadas, que de nuevo, esta lista tiene errores, por ejemplo El Bosco es una película de pintura y Fátima es religiosa y nada tienen que ver con Uruguay, pero de las 10 que sí cuentan como uruguayas, en donde hay 2 conciertos, que no sé si son películas, más que nada porque no las tomaron como películas a la hora de estrenarlas, sino que simplemente hicieron un par de exhibiciones independientes, pero aún contando todo, en el mejor de los casos, de las 10 películas listadas, que en realidad creo que son 8, pero vamos a tomar las 10, 3 tienen que ver con la dictadura, y de esas, la que hizo más plata es la que menos plata pública recibió. Conclusión, ¿vale la pena pelear tanto por todos estos dineros públicos o casi que tenerlos como única opción? No sé. Es claro que para muchos es la única forma de hacer cine, pero a la vez tenés que tomar a un tema en específico para hablar, ya que si presentás algo de la dictadura o una película policial o una romántica, ya sabés de antemano cuál es la que va a ganar. Digo, hay excepciones en donde, por ejemplo, podés hablar de algo que tenga que ver con la sociedad uruguaya o la historia del mate o algo que tenga que ver con el fútbol y eso te puede ayudar, pero obviamente el hecho del uruguayismo te ayuda muchísimo y sobre todo lo de la dictadura. Y creo que después de ver esto, los resultados están a la vista, digo, más allá de que cuenten con el apoyo de los que votan a la hora de elegir quién va a representar a Uruguay en los Oscars o los Goya. La verdad es que la gente no apoya este tipo de producciones comprando entradas. Con lo que capaz que vos te preguntás por qué la gente no apoya las películas uruguayas. Y creo que ahí viene la otra pata de los responsables que esto suceda, que es la que yo pertenezco, o sea, la crítica. Por las dudas, esto tiene más factores. Digo, por ejemplo, la decisión a la hora de estrenarlas, ya que como muestra, esta semana, o sea, la semana pasada, se estrenaron 2 películas uruguayas, uruguayas. Una siendo La Noche de 12 años y otra que se llama Cenizas, que es mitad uruguaya, bueno, gran parte ecuatoriana y parte uruguaya, pero estrenándose 2 películas nacionales, le ponen 3 títulos más y un festival infantil a competir con ellas. Digo, por ejemplo, cuando se iba a estrenar El Sereno, en un momento tenía programadas otras 9 películas para ser estrenada el mismo fin de semana, y hasta pasó con El Candidato, que tuvo que pelear con al menos 4 otros títulos, siendo creo que el único tipo de intervención que yo vería sano por parte del ICAO, cosa que he dicho varias veces, porque creo que lo mínimo que se tiene que hacer si vas a estrenar una película uruguaya es no ponerle tanta competencia, sino creo que ahí sí deja de ser justo. Por supuesto, eso no es lo ideal. Las películas uruguayas tendrían que estrenarse en las mismas condiciones que el resto, pero digo, con la excepción de La Noche de los 12 años, ¿cuántas pueden llegar a competir? Pero en el caso de que se tomara este tipo de decisión, por lo menos yo no lo criticaría. Pero hablando de crítica, volvamos al tema. ¿Por qué creo que la crítica tiene parte de la culpa del Estado
del cine uruguayo actual? Porque lo cierto es que siempre trata al cine uruguayo como la octava maravilla del mundo o como el hijo bobo de la familia, del que nunca se puede hablar mal, recomendando absolutamente todas las películas, cuando es imposible que todas las películas uruguayas sean buenas. ¿Esto quiere decir que el cine uruguayo es malo? No, quiere decir que el cine uruguayo es más o menos el mismo tipo que el resto del mundo. Digo, si se lo ponen a pensar, ¿todas las películas que salen de Colombia o de Perú son buenas? No. En promedio, tanto ahí como en Tailandia, puede que una o dos sean buenas, de esas 10, 2 o 3 mediocres y el resto van a ser malas. ¿Por qué? Por el hecho de que simplemente terminar una película en las condiciones que hay que hacerlo en nuestros países casi que es un milagro menor, y el que te salga bien es tan complicado como sacarse la lotería. Y digo, casi que lo mismo también se puede decir del cine de Hollywood. ¿Cuántas películas de Estados Unidos son buenas? Y acá estamos hablando de una industria que mueve millones y millones de dólares, tiene una maquinaria internacional y hace esto hace décadas. Pero sin ir más lejos, digo, por ejemplo, Marvel tiene un éxito tras otro, pero DC, que viene de un gran estudio y cuenta con tal vez los héroes más conocidos todos los tiempos, que superan a los de Marvel, al menos hasta hace 10 años, ha tenido súper problemas, valga el chiste, para levantar cabeza. Ya no hablemos de comedias, que la mayoría son de mediocres para abajo, o cosas como el universo de monstruos, que quería empezarse con La Momia, con el mismísimo Tom Cruise a la cabeza de esa película, pero cuando querían construir un universo basándose en ella, obviamente no va a pasar de ese intento. ¿Por qué pasa esto? Creo que tenemos que tener en cuenta que Uruguay es muy chico. Y si decís que una película es mala, aún siéndolo, todos te van a caer arriba, todos los relacionados a la película y a la industria, y por supuesto te van a hacer la cruz y va a ser prácticamente imposible de que te den una nota, no solamente para esa película en específico, sino para todas las cosas que hagan en un futuro, porque todos somos humanos. Y si alguien te ataca por algo en lo que trabajaste literalmente años, aún cuando vos puede que estés convencido de que no sea bueno, te ofende que te digan que es malo, sobre todo a la hora de estar promocionándolo, casi que tomando como un deber patriótico el hecho de decir que todas las películas uruguayas son buenas. Además de que, digo, si yo soy una película uruguaya y sé que por más mala que hubieran sido las que vinieron atrás mío, hablaron bien de ellas, digo, yo voy a ser el primero que se va a quejar diciendo, pero si estas porquerías hablaste bien, ¿por qué justo te agarrás conmigo? ¿No? Porque a mí me vas a criticar y no a todos los otros. Personalmente yo he tenido muchísimos, cientos de conversaciones con críticos que me dicen que cierta película es una porquería, pero a la hora de hablar de ella o escribir de ellas, no tienen la libertad de hacerlo de la misma forma que lo hacen con la nueva película de Transformers, porque lo quieras o no, tiene sus repercusiones. Y lo que creo que resume esto es una situación que me pasó unos años, donde estaba en el hall de uno de los cines más importantes de acá de Uruguay, hablando con un distribuidor que trabaja ahí, con lo que baja de la oficina de este cine el representante de una distribuidora menor, y el distribuidor que tenía al lado lo llama para presentarnos a ambos. Y en el momento que él hace la mague para presentarnos entre nosotros, el tipo de la distribuidora dice: a este no lo saludo porque habla mal del cine uruguayo. Sinceramente, los dos nos quedamos petrificados porque no podíamos escuchar lo que estábamos
sintiendo, quedamos en esos segundos eternos en donde no sabés cómo reaccionar y solamente podés atinar a quedar con la boca abierta con lo que esta otra persona atinó a decir algo y el otro dijo que estaba apurado y se fue a tomar el ascensor. Y creo que la realidad es que esto pasa en absolutamente todos los casos, ya que hay una mentalidad patotera dentro del medio y por eso es que la gente o la crítica tiene que adaptarse o no sobrevivir. Y pienso que ese es el gran motivo por el cual yo tengo la resistencia que he tenido y hay mucha gente que no me quiere, más que nada porque no saben cómo lidiar con alguien como yo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no es la forma de moverse en Uruguay. Hay mucha gente, en algunos casos que aprecio un montón, que me han dicho que lo que yo hago no habría que hacerlo, que en el caso de que no te guste algo, tenés que sugerirlo con una palabra o con una mirada porque la gente entiende. Y no solo creo que esto está a medio paso de la autocensura, sino que creo que manteniendo la coherencia y el respeto hacia las producciones, se tiene que ser sincero, porque es lo que se merece la gente. Les voy a contar otra historia que me pasó para ilustrar este punto. Uno de los primeros grandes problemas que tuve fue con una película infantil que se hizo acá en Uruguay. No importa cuál. La fui a ver en la función de prensa, hablé con los creadores en ese momento y todo bien, pero cuando hice el comentario dije lo que me parecía sinceramente, como hago absolutamente con todas las películas. No me acuerdo exactamente qué puntaje le di. Creo que fue un 5 del 1 al 10, que de todas formas es aceptable. Capaz que le di un 6. Tendría que haberme fijado cuánto le di. Y entre muchas otras cosas expresé que me había parecido demasiado uruguaya. Al punto que no solo la gente del exterior no iba a entender muchas cosas, sino que al tener tantos elementos que existían en el Uruguay de los años 90 y no existen ahora, no sé si iba a ser incomprensible, pero no sé si todas estas referencias iban a ser entendidas por los niños, que era el público al que apuntaba esta producción. De más está decir que apenas saqué este comentario, los de la película me cayeron encima. Y bueno, más que nada me dijeron que era un recontra tarado por decir que era uruguaya, ya que entre otras cosas era una coproducción con otro país. En realidad, en esos momentos yo estaba escribiendo para una revista de ese otro país y en la previa, antes de ver la película, le había ofrecido a esta gente el hacer un artículo en esa revista para promoverla, cosa que, bueno, obviamente no quisieron, pero yo hubiera hecho, me hubiera gustado o no la película, porque una cosa es opinar sobre ella y otra cosa es promoverla. Con lo que no solo me dijeron en ese momento que esto que yo dije de que era muy uruguaya estaba mal, sino que unos cuantos meses después me escriben para comunicarme que habían ganado un premio en un país asiático, lo que según ellos probaba su punto de que no era tan uruguaya. ¿Saben qué? Capaz que es verdad, o capaz que influyeron otros factores, como por ejemplo que estaban compitiendo con películas mucho peores, que definitivamente las hay. Pero increíblemente, y esto es pura casualidad, y si tuviera que decir algo de Dios, y ahora van a entender por qué de Dios, pero yo conocía a uno de los que trabajó en la película, no es que fuéramos amigos de alma, pero nos criamos juntos a ser vecinos que vivían uno al lado del otro, literalmente uno al lado del otro. Y en esos momentos mis padres estaban yendo a un grupo de oración en la casa de los padres de él. Y en realidad yo asistí muchas veces a ese grupo de oración, que en realidad se terminó cortando por problemas de salud a mis padres. Pero digo, siguen la comunicación y siguen rezando por teléfono prácticamente todos los días. La cosa es que unos días después de que yo pongo esta crítica y me responden los de la película, que por supuesto no sabían nada de que yo conocía a esta persona
en forma personal, voy a la casa de la madre de este muchacho para hacerle un mandado a mi madre y como recién se había estrenado, le pregunto si la había visto y qué le había parecido. En realidad ya hacía tiempo que tenían como unos cartoncitos con la película, digo, le habían dado cosas para promoverla y bueno, lo tenían orgullosamente en la casa, digo, que es algo que tiene que pasar. E increíblemente, y les juro que esto pasó, la respuesta de la madre de uno de los creadores de la película, cuando le pregunté qué fue lo que le pareció, fue como que es muy uruguaya, ¿no? O sea, la madre de uno de los creadores, que es alguien que no podría tener mejores intenciones con el producto, lo primero que dice sobre la película es exactamente lo mismo por lo que el director y productor me había hecho la cruz. Después pasó a decirme cosas buenas y malas de la película y me preguntó qué me había parecido, digo, porque no lo sabía y más o menos le conté esta historia, digo, pues no tenía mucho sentido. Pero lo cierto es que mi opinión fue exactamente la misma que la de la madre de uno de los creadores. Lo que yo solo puedo traducirlo como que es lo que la gente realmente piensa. Y hay que hablar de la forma o criticar las películas de la forma en que las sentís y en las palabras que lo pensás. Porque para mí no tendría que existir otra forma de criticar las películas, no solamente por el bien del cine uruguayo, sino por el bien del público que va a ver estas producciones nacionales y necesita saber qué esperar, entre otras cosas porque le cuesta un montón de plata, un montón de esfuerzo ganar la plata que se va a gastar en una entrada. Y por eso yo combato a toda esta gente que me tilda de controversial, ya que creo que no es así. O sea, si vos decís, este tipo hace esta crítica simplemente para hacerse ver, mi respuesta es un rotundo no. Si bien considero que no me ha ido mal y he hecho muchas cosas que capaz que mis colegas no han alcanzado, además de cosas que nunca se han logrado en la historia de la televisión uruguaya, como es el que pasen tu programa en canales de cable y aire de 10 países o todas las declaraciones de interés cultural que hemos conseguido, cosa que digo humildemente, pero es así. El dar mi opinión de esta forma me ha trancado en muchos aspectos. Pero ¿saben qué? ¿O saben por qué lo hago? Por el bien del cine uruguayo. Creo que es indudable, solamente con estos mínimos ejemplos que le di, que he tenido muchos problemas por esto y he pasado muchísimos malos ratos, pero creo que mi aporte al final del día es positivo para el cine nacional en su conjunto, al estilo de lo que se daría si no le sacas una espina a un nene para que no le duela en ese momento, pero después a la larga se le va a infectar y va a tener que amputarle el brazo. Y para mí es igual. Si una película uruguaya es mala o es buena, hay que decir que es lo que es. En una forma imparcial y al menos justa en lo que a tu conciencia se refiere. Porque si no, la industria se jode de a poco, como está pasando ahora, tanto para los creadores como sobre todo el público. La teoría que tiene todo el mundo es que no se puede hablar mal de las películas uruguayas porque es hacerle un mal. ¿Es verdad? Puede que sí. Más que nada porque en el cine uruguayo todas las entradas cuentan y al hablar mal de una película te puede sacar un gran porcentaje de entradas, sobre todo teniendo números tan chicos. Ya que, como digo, por ejemplo, una de las 3 películas que estaban en la preselección para los Oscar y los Goya junto a La Noche de 12 años, solamente había vendido 45 entradas. 4, 5. O sea, había ido más gente a su avant premiere.
Ah, y sinceramente no entiendo, a no ser que se haya puesto a dedo y por designo, design, a propósito, a competir esa película contra La Noche de 12 años, habiendo vendido 45 entradas. Y en mi caso, creo que en más de la mitad de las películas que comenté, soy la única persona que publicó un video en YouTube al respecto, tanto si hice una crítica específicamente para YouTube o saqué una parte del programa de televisión para ponerlo por separado. Y creo que si alguien va a tomar eso como decisión a la hora de ver una película, y digo que me pareció mala porque me pareció mala, es posible que le haga mella. Ya que bien o mal, muchos de los comentarios tienen miles de miradas. Y también lo digo humildemente. Pero ¿qué pasa? El hablar bien o mal, el hablar bien en realidad de todas las películas uruguayas, mata a la industria como tal, que creo que es lo que se quiere construir a largo plazo por parte de absolutamente todas las partes involucradas. Y de recomendar algo simplemente porque sea uruguayo, capaz que una persona la va a ver hasta para apoyar el cine nacional, va a ir al cine, la película le va a parecer mala, más allá de todas esas recomendaciones previas, pero capaz que esa primera vez la deja pasar. De nuevo, va a escuchar sobre el próximo film nacional, todo el mundo dice que es buena, va a ver la película, no le gusta, en una de esas se anima a ver una tercera, pero yo creo que de ahí para adelante ya es un riesgo el ir a ver una película uruguaya, porque lo más seguro es que no te vaya a gustar, más allá de las recomendaciones. Y tomando en cuenta que en ese mismo cine que vayas a ver una película uruguaya, seguramente hay otra con efectos especiales que vas a poder ver en una pantalla gigante, cuando las películas uruguayas, en la mayoría de los casos, si la ves en tu teléfono y en el cine, da casi lo mismo. Pero sobre todo, si vas a un cine a ver una película uruguaya o la última de Marvel, tenés que pagar exactamente el mismo precio. Y teniendo esas experiencias previas con el cine nacional, habiendo salido desconforme después de verla por las recomendaciones, yo creo que no es muy difícil saber qué es lo que va a hacer la gente cuando tenga que gastar el mismo dinero por algo de acá o algo de otros países. Y creo que este es uno de los grandes motivos por el cual la venta de entradas de películas uruguayas sigue bajando, porque la gente está re quemada de esta situación, y cuando hay una buena película, que las hay, ya que por ejemplo, como les acabo de contar, el año pasado al menos hubo 5 películas uruguayas que me gustaban, y lo dejé saber a viva voz por todo el mundo. Pero también, cuando no me gustan, capaz que no lo dejo saber a viva voz, pero si tengo que opinar de ellas, tengo que decir que no me gustan. Pero me gusten o no, y creo que esto es algo que también soy el único que lo hace, pero cuando sale cualquier película uruguaya, yo me comunico con ellas para ofrecerles publicidad gratis en nuestro programa. Y así es que, por ejemplo, ahora mismo estamos dándole un espacio de tanda a No Viajarás Escondida, cosa que le ofrezco a todas las películas uruguayas por igual, a no ser, digo, a la distribuidora que me tiene censurado porque no me responde los mensajes para eso ni para nada. Además de que, por ejemplo, le dono tiempo a Médicos Sin Fronteras en la tanda al ser una causa en la que creo. Pero lo importante, me guste algo o no, algo uruguayo o no, y creo que primero creo que mi deber como crítico es decir si algo me gusta o no, por más que sea uruguayo. Pero pase lo que pase, yo le regalo de tiempo de pausa en la televisión nacional, porque apoyo el cine uruguayo poniendo mi billetera donde tengo la boca, como se diría en inglés. Y por las dudas, no creo que esto me transforme en un héroe, pero sí creo que me hace coherente. Aun si, por ejemplo, más de la mitad de las películas a las que le ofrezco publicidad gratis ni siquiera me responden a mensajes,
ya que están avisados esto de que yo hablo mal de las películas uruguayas. Uruguay es chico y todo se sabe, pero aún así voy a seguir haciéndolo, porque más allá que por dar mi opinión no me dan la oportunidad de promover sus productos, que la verdad que creo que lo considero paradójico y prácticamente una locura, pero yo lo tomo como un deber esto de promover el cine nacional, no solamente con palabras, sino sobre todo con hechos. Además de con palabras, por supuesto, pero siempre siendo sincero, porque creo que la gente necesita saber qué es lo que va a mirar en un cine, y al final del día, capaz que una película se ve poco beneficiada con mi mal comentario, con mi comentario negativo, pero el cine uruguayo en su conjunto sí se va a beneficiar. Y para que tengan una idea, esto no es algo que solamente se dé en Uruguay, ya que en Estados Unidos también pasa, y por eso es que los que tienen más presupuesto cuentan con al menos 2 personas para cubrir las noticias de cine: el crítico, que se dedica a dar su opinión imparcial, y la persona que hace las entrevistas y tiene que darle la cara a las estrellas cuando se sienta a entrevistarlos en la promoción, que piense lo que piense, siempre va a estar diciendo, va a empezar la entrevista diciendo felicidades por la película, le haya gustado o no, y en el caso de que el talento salga diciendo, tu medio terminó diciendo que mi última película fue una porquería, bueno, va a poder decir, sí, es que este crítico que trabaja en mi diario, medio bobo, pero yo en realidad a mí me encantó, creo que esta, que ahora me encantó más que la otra, pero la última, la tuya, también es buenísima. Y en Uruguay eso no puede pasar, porque los staffs son muy reducidos, el que hace una cosa tiene que hacer prácticamente todo, si no esta semana lo hará la que viene, y bien o mal estás en contacto constante con las pocas caras que polulan tanto el poco cine que existe, o el teatro y la publicidad y la televisión, ya que todos los famosos de Uruguay se reducen a las mismas 30, 50 personas que siempre están omnipresentes en los diferentes medios y en diferentes grados. Y yo la verdad que no puedo ser así. Y créanme que eso me ha traído un montón de problemas, al punto de que puede que si yo... No quiero usar la palabra rebelde, porque es como hacerme ver, pero si yo no fuera de esta forma, en una de ellas capaz que era parte de este grupo de 30, 50 personas, pero lo cierto es que para mí, primero está mi conciencia, y sobre todo el compromiso que tengo con el público. Y cuando miro una película me tomo la crítica tan en serio como un médico se toma su diagnóstico, ya que si das tu opinión sincera, y por las dudas, yo doy mi opinión, no es que diga la verdad, y es válido estar equivocado, pero a mí, por ejemplo, no me gustó El Padrino 2 o El Exorcista, que son clásicos de todos los tiempos. Aún así, los que me siguen saben que en el acierto o el error soy sincero y trato de hacer el mejor trabajo posible. Como digo, eso me trajo muchísimos problemas. Como les contaba, ya hace un par de años una distribuidora me tiene censurado. A otra trató de hacerlo, pero pudimos resolver el problema, y ambos casos quedaron documentados en el CAINFO, entre otras denuncias que tenían que ver con amenazas a la libertad de expresión a periodistas. La historia relacionada a este caso es bastante larga y la tengo documentada en muchos videos que van a poder encontrar en este mismo canal. Y si bien no sé a cuántas personas más se lo hicieron, digo específicamente críticos, lo cierto es que al menos 2 personas se acercaron a mí a decirme que le dijeron que no hicieran críticas negativas o iban a terminar como Gorosito. Y esto que estamos hablando de una distribuidora grande, que tendría que hacerle cosquillas lo que yo digo, porque en teoría
no soy alguien que pueda hacer o deshacerles una película. Y de nuevo, si quieren saber más al respecto, tengo varios videos de esta peripecia. Lo que incluye hasta la anécdota de que Bryan Cranston casi me hace un video al estilo que hizo Martin Scorsese para Cinemateca, ya que en esos momentos estaba haciendo la promoción para Trumbo, que justo trataba de la censura, y si bien terminé hablando con sus representantes, al final me convencieron de echarme para atrás, lo que también tiene su historia y motivos. Pero ¿por qué menciono todo esto? Primero porque, como digo, si uno critica una película de un estudio grande no le va a hacer gran diferencia, pero puede ser cierto que si criticas a una uruguaya, al haber tanta gente, potencialmente puedes estarle sacando mucho público, pero también y sobre todo no quiero que esto se tome como un ataque a mis colegas. Los del medio más o menos me conocen, por lo que creo que tanto ellos como el resto del mundo capaz que tiene una de dos reacciones, una siendo que están viendo los números fríos y tendrás un sentimiento que va del abanico que cubre de la resignación a la sorpresa, o en una de esas pensás que soy un desgraciado y capaz que ya lo pensabas de antes, me vas a atacar en forma personal, posiblemente por escrito en este video, y puede que en este momento también estés pensando que Gorosito es un hijo de su madre. Y esto lo digo porque sé que ser de la forma que soy tiene sus consecuencias. O sea, no soy el único con el que se tiene esta actitud, y en el caso que no sigas los parámetros establecidos por la cúpula, o mejor dicho, algunos de la cúpula, gracias a Dios no todos son iguales, pero si no seguís esos parámetros podés tener problemas. Por ejemplo, en mi caso me trajo la consecuencia de que una distribuidora me censurara hasta el día de hoy, literalmente echándome de una función de prensa en frente de varios colegas. También ya les conté la anécdota del representante de otra distribuidora que no me quiso ni saludar porque hablo mal de las películas uruguayas. Lo que tiene consecuencias, y digo que entre ellas es que no tengas, por ejemplo en mi caso, el mismo derecho al resto de mis colegas para ver las películas en forma tempranera, lo que me ha traído más de un problema en la realidad. Sin ir más lejos, hace 2 semanas hubo un partido de Uruguay el día viernes, con lo que se suspendió Café de Noche, que es la versión nocturna de Café Express, el programa de Ariel Pérez, que para los pocos que no lo conocen, es el que siempre se gana los premios Iris del público. Con lo que Ariel, el día o 2 días antes, me llama y me dice que hiciéramos la cartelera el jueves, porque el viernes no iba a haber programa, porque a la misma hora estaba el partido de Uruguay. Y yo le tuve que decir que no podía hacerlo por esta situación, ya que yo tengo que ir el jueves mismo a ver las películas a las salas comunes y corrientes, ya que no tengo el mismo acceso tempranero que sí tienen el resto de mis colegas. Con lo que esa semana no pude hacer la cartelera. Ya no hablemos de cosas como acceso a los integrantes de una película uruguaya o extranjera que pueden llegar acá y ellos distribuyen, aun cuando tengo el único programa uruguayo dedicado íntegramente al cine, que es emitido en 15 canales de cable y aire de Uruguay, de los cuales hay uno que tiene más de 200 operadores y otro más de 70, además de canales de cable y aire de otros países y declaraciones de interés cultural de 4 ministerios y 12 departamentos. Y si les hace falta algo para convencerse que eso es censura, mi caso no solo fue uno de varios que denunció el CAINFO como amenaza a la libertad de expresión de los periodistas, sino también lo que les contaba, desde que al menos 2 personas me contactaron diciendo que les dijeron que si hacían malos comentarios de ciertas películas iban a terminar como Gorosito. Por lo que entiendo que se haga esto. Así que de nuevo recalco que no quiero que esto se tome como una crítica a mis colegas de la crítica. Para la redundancia de la redundancia,
cada uno tiene que hacer lo que le indica su conciencia. Yo soy el primero en saber que tendría muchos menos problemas si hiciera las cosas de la forma que se espera de la gente que se dedica a esto. Y hasta se las hago más fácil. ¿Ustedes qué harían en esta situación si no son un crítico que están escuchando esto? Yo creo que ser un crítico o periodista o crítico de cine en el Uruguay, digo, la mayoría de los casos no es un trabajo. O sea, la gran mayoría lo tiene como una actividad extra o un hobby, al punto que me sobran los dedos de una mano para contar a la gente que se puede ganar la vida solamente de hablar de cine en la televisión. Además de que hacer lo que te gusta, o en algunos casos hacer algo sin tener un jefe, es un privilegio. Y, o sea, y la gente que tiene un jefe también tiene otro problema, digo, porque esta misma gente no solamente te puede censurar, sino que se puede ir a quejar con tu jefe y amenazarlos con que no solamente te van a sacar los derechos a vos, sino a todo ese medio. Y vos, siendo un jefe, ¿qué harías? Por lo que pienso que primero dedicarse a esto es un privilegio. En realidad creo que en cualquier caso el dedicarse a lo que a uno le gusta es un privilegio, ya que hasta según la Biblia el concepto de trabajo es un castigo de Dios. Digo, para los que no saben, cuando Dios echó a Adán y Eva del paraíso, le impuso 2 castigos. Al hombre, el que se ganara el pan con el sudor de su frente, y a la mujer los dolores de parto. Así que, digo, el trabajo es algo que ni siquiera tendrías que disfrutar hasta por mandato divino. Pero vuelvo al tema. ¿Por qué no quiero que esto se tome como un ataque para los críticos? Primero, porque cada uno tiene derecho a opinar como quiere, y por los motivos que sea, al punto de que me parece válido el comentar una película de manera positiva si te están pagando por hacerlo, al menos si dejas claro que ese es el caso. Además de que no todos los que hablan de cine, por ejemplo en la tele, es que sean críticos. Acá en Uruguay hay personas que hacen la cartelera, están informativos, que yo nunca vi en una función de prensa, siendo claro que alguien les escribe lo que tienen que decir, y más allá de que la gente puede llegar a pensar que son críticos porque son los que ponen la cara en la tele, simplemente están cumpliendo con un trabajo. Y creo que eso también hay que respetarlo, ya que, como dije 1000 veces, sobre todo a la hora de hablar de censura, para mí el trabajo es sagrado. Y segundo, y puede que más importante, el ir de frente tiene sus riesgos, ya que te pueden pasar algunas cosas de las que le mencioné, que les aseguro que es una ínfima parte de todo lo que me ha pasado, o como lo que le sucedió a nuestra compañera del programa de televisión, Romina Costa, y si la nombro es porque dijo esto más de una vez en el programa, pero a ella la amenazaron por criticar a una película uruguaya en forma negativa, de la misma forma que, por ejemplo, tuvo la suerte de criticar bien a una película y le pusieron un quote con su nombre y medio dentro del póster de la película, que es algo que hasta donde sea a mí al menos no me pasó. Y es claro que alguien que no esté comprometido con la crítica, como creo que sí lo estamos todos los que somos parte del programa de televisión, capaz que hace méritos para siempre estar en el póster en vez de arriesgarte a que te censuren, ya que, como digo, tanto es un privilegio el dedicarse a esto, aun si lo haces gratis, como para mí también es un honor el hecho de que haya gente del otro lado de la pantalla, y para muchos esto es un trabajo del que dependen sus familias, y sabiendo que hablar mal de una película uruguaya puede tener consecuencias, no es raro que hablen bien de todas para proteger su fuente de vida. Pero a la vez, ese es el motivo por el que yo siempre hago las cosas en forma independiente, y lo primero que digo al agarrar una nueva actividad es que me tienen que dar completa independencia a la hora de mis opiniones, cosa que en todos los casos lo he dejado por escrito, por las dudas. Y gracias a Dios, digo, no he tenido ningún problema por eso, digo, en todos los lugares que he estado, y estoy hasta el día de hoy, al menos hasta ahora,
siendo otro lujo que me puedo dar. Y si bien creo que acá hay parte de las culpas de la situación del cine uruguayo actual, como va a pasar más de una vez en esta serie de videos, no solamente quiero plantear los problemas, sino que también creo que hay soluciones que ahora les voy a proponer, ya que capaz que hay muchos que están pensando en este momento, ok, estos son los problemas, pero ¿hay soluciones a esta situación? Pienso que sí, y creo que el primero de ellos es la independencia. El ICAO creo que tiene que ser independiente de los poderes que controlan el cine nacional. Para darles un ejemplo, cuando me dieron la declaración del Ministerio de Educación y Cultura fue a través del ICAO, no con el director actual, sino con la que estaba antes. ¿Y saben qué pasó? Una persona que ni siquiera era parte del ICAO, pero trabajaba en el mismo grupo de oficinas, se enteró que me habían aprobado esta declaración de interés cultural y empezó a hacer un escándalo en el pasillo compartido porque no entendía cómo era posible que le dieran este reconocimiento a alguien que hablaba tanto del cine yanqui, no siendo una sorpresa que después me negara lo propio cuando lamentablemente dependió de esa persona una decisión muy parecida. Pero saben que admiro a esa directora del ICAO porque no se dejó patotear. Y es una de las pocas personas que creo que tienen los ovarios para hacer eso. ¿Qué es lo que también esto del patoterismo que se hace contra el ICAO o que se hace a ciertas personas del ICAO, tío, lo hacen productores, que en algunos casos mandan más que los funcionarios del ICAO, o por ejemplo, como les acabo de contar, pueden llegar a pagarle una cámara a un periodista en una charla llamada Diálogo Abierto, que en todo caso tendría que estar transmitida a través de internet, porque se hace un día de semana a las 2 de la tarde cuando todo el mundo está trabajando, digo, por eso éramos tan pocos, y encima lo que presentan ahí es para 3 o 4 personas y no dejan informar al único periodista que estaba presente. A su vez, creo que los productores no tendrían que depender tanto de los dineros públicos o los concursos. Esto tiene que ser una ayuda, pero no la única fuente de ingreso. Más allá de que me van a decir, no, hay un mínimo con las cosas uruguayas, que hay que tener parte privada y esto, no sé qué. Pero la crítica o los reclamos no es por la plata que consiguen por otro lado, sino por estos dineros públicos que siempre van al límite de lo posible, en algunos casos hasta mucho más. Digo, hay casos en donde se han hecho películas completamente con plata pública. Lo que creo que tendría que hacerse hasta por el bien de las producciones, ya que el depender de estos dineros públicos compromete la visión que tienen estos mismos directores y encima te obliga a hacer cierto tipo de película alargando estos procesos en algunos casos por años, y lo que es peor de todo, te hace depender de méritos y contactos que generan que siempre ganen los mismos. En mi opinión, específicamente con este tema, el papel del ICAO tendría que ser el juntar las propuestas cinematográficas con los capitales. Por ejemplo, todos los festivales del mundo están inundados con gente que quieren gastar plata en películas y no saben en qué invertirlas. En realidad ese es el verdadero motivo por el cual va la mayoría de la gente a los festivales. Por lo que yo propongo que se cree una división importante que se dedique específicamente a esto, seleccionando en forma independiente y sin ningún tipo de presiones los guiones o propuestas que tienen más posibilidades de convertirse en una buena película, trate de lo que se trate,
llevando este conjunto de propuestas a los festivales como país o como instituto de cine y no como ahora, que es a través de personas independientes que lo quieras o no dependan de la suerte para tener una cita, para sentarse con alguien que seguramente no le va a dar pelota, mucho menos dinero. Y creo que los distribuidores también tienen un papel importante para incentivar el cine nacional, dándole prioridad al menos 1 o 2 fines de semana al año a las películas uruguayas. Yo entiendo que esto es un negocio y en realidad los que tienen menos culpa son los distribuidores. Y tiene que tratarse como un negocio. Aún, como decía antes, puede que la cultura no tenga necesariamente que tener réditos, pero sin eso y difusión, no, la gente no se entera de que existe esa cultura ni puede acceder a la misma. Por lo que creo que si queremos que el cine uruguayo levante cabeza, se tiene que estrenar con poca competencia. Digo, hay veces que la película uruguaya está compitiendo con 4 o 5 otros títulos que capaz que uno de ellos o 2 son un bombazo, no teniendo público o estando destinada a no tener público aún si la estrenás en vacaciones, como muchas veces pasa y siempre se da que van al muere. En estos momentos existe un circuito de películas nacionales en donde pasan cosas increíbles, como que por ejemplo se dio la situación donde una de las salas tiene un director que está conectado a una de las distribuidoras del país. Dio casualidad, esa sala por lo general siempre pasa películas que provienen de esta distribuidora, cosa que la verdad que no entiendo cómo es posible, y de nuevo es otro lugar donde tendría que aplicarse la independencia. Además de que si por ejemplo tenés estas salas, tenés que promoverlas, si no terminan siendo una carga tributaria para todo el mundo y no una fuente de cultura. Yo mismo mandé múltiples mensajes a ICAO para que le avisaran a todas las producciones uruguayas que podían auspiciar en forma gratuita nuestro programa, teniendo el alcance que tenemos. Digo, no somos un programa de televisión abierta de Montevideo, pero tampoco somos chicos. Y simplemente me cansé de intentarlo. Y si alguna vez le dijeron que esto era posible, alguna producción nacional, ninguno me contactó para decirme que querían publicitar en nuestro programa porque el ICAO le había dicho que le donábamos tiempo de tanda, sino que yo mismo tengo que hacerlo película por película. Cosa que, claro, que ellos tendrán sus motivos para hacerlo, sinceramente no sé cuáles son. Digo, aparte de que hay mucha gente que le caigo mal y que está a cargo no solamente del ICAO. Pero el programa, mientras exista, va a estar abierto para todas las películas nacionales que quieran tener esta tanda. Nosotros por lo general en cada programa, por lo menos en 2 de las tandas, pasamos estos trailers. El año pasado tuvimos un montón, llegué creo que en un momento a tener 3 trailers en un mismo programa. Y va a seguir pasando, aún si por ejemplo las personas que están dentro de los circuitos que capaz que dicen que no se comuniquen conmigo porque hablo más de las películas uruguayas, o hasta la distribuidora que me tiene censurada, se quieren comunicar conmigo y quieren auspiciar, yo tengo el espacio abierto para cualquiera y por favor cuenten con eso. No tengan miedo, no sé si miedo a la palabra, pero es algo con lo que pueden contar para dar a conocer las producciones uruguayas. Esto me ha pasado con el ICAO, no solamente lo que tiene que ver con estas promociones que le quiero dar gratis a las películas, sino que, por ejemplo, hace ya como 2 o 3 años le hice una entrevista a las encargadas de Retina Latina, que es algo medio largo de explicar, pero el ICAO es un miembro fundador de esta red en donde se ven películas latinoamericanas, y por más que les pasé la nota para que mostraran algo de lo que ellos son parte, nunca lo dieron a conocer. Y después realmente me alegré que no hubiera llegado a Retina Latina a través del ICAO, porque creo que de ser así nunca me hubieran dado la nota.
Eh, en ese mismo tiempo también me pasó con una entrevista que le hice a Jorge Ruffinelli, que había hecho un libro que repasaba las películas uruguayas de todos los tiempos, haciendo una pequeña reseña, cosa que creo que hasta fue financiada por el Ministerio de Educación y Cultura, pero de nuevo, más allá de que mandé el material, nunca lo dieron a conocer. Y eso que tienen un boletín semanal que supuestamente ponen todas las cosas importantes. Capaz que lo mío no es importante. Pero más allá de eso, yo creo que hay que dar a conocer no solamente las películas, sino las cosas que tienen que ver con el cine. Y ya que no es solamente cosas de poner una película uruguaya en algún cine, sino también dar a conocer que ese cine existe o qué películas están pasando en esas salas. Porque sinceramente yo no sé cuánta gente que está mirando esto, aún estando en el medio cinematográfico, sepa cuál es la sala de Montevideo que pasan más películas uruguayas. Creo que no van a poder nombrarla muchísimas personas. Ya no les preguntemos cuál es la de Salto o cuál es la de Canelones. Digo, entiendo que el ICAO sea algo estatal, pero de nuevo, esto tiene que convertirse en un negocio no para hacer plata, sino porque creo que es la única manera en la que puede llegar a la gente, para que sepa que esto siquiera existe y capaz que si hacías plata, puedes reinvertirla en más publicidad para que más gente sepa que existe. Y volviendo al punto anterior, yo no vería mal que más allá de estas salas que tienen en forma independiente, cuando una película uruguaya llegue a salas comerciales, o sea, a los cines más importantes, puedan tener un par de buenos fines de semana en donde se le pusiera un máximo de otros estrenos que pueden competir con ellas, digamos 2, o una en el caso de que sea un bombazo tipo Marvel, lo que hasta se puede ir alternando anualmente entre las distribuidoras. De nuevo, los recursos y los dineros públicos tendrían que ser mejor repartidos. Una misma persona o productora no puede ganarlo todo, por más bueno que sean sus productos. Así que a esto se le puede encontrar la vuelta de muchas maneras, pero creo que también se podría crear un sistema para que se le dé posibilidades a nuevos talentos para que prueben sus primeras armas con esta plata que es de todo el mundo, y no que las mismas personas prácticamente lo tengan como un fondo personal, más tomando en cuenta que las películas que hicieron pueden ser buenas o malas, eso es subjetivo, pero lo cierto es que no las va a ver nadie. Para darles un ejemplo, creo que hace como 3 años, tal vez más, fui al ICAO a una charla que creo que estaba andando de producción. Estaba como una de las que exponía la productora del Salado Films, que me parece muy buena. En realidad ahora vamos a hablar un poco más de eso cuando toquemos específicamente La Noche de 12 años. Pero al lado de ella había otra persona, que no importa quién es, que fue ahí a dar cátedra de cómo llevar adelante una película en Uruguay, habiendo sido presentado como un experto en la materia, además de triunfador en el medio. El cual pasa a contar cómo hizo el guión, por ejemplo, cómo fue a festivales y tuvo que hacer contactos en forma personal, la forma en que llevó adelante la película y mil peripecias más que le terminaron pasando. ¿Saben qué fue lo que se le olvidó decir? Que la película que hizo solamente vendió 300 entradas. O sea, si pones toda la gente que vio la película en la sala más grande del Movie Montevideo, tanto no lo haces a sala llena, sino que apenas tenés la mitad de asientos ocupados, y necesitas proyectarla una sola vez para que toda esa gente la mire. Siendo lógico que las distribuidoras y los cines tengan aprensión al momento de ver películas nacionales, porque el que termina dando clases sobre la materia vende 300 entradas con su película.
Y esta es una persona que tenía todos los contactos, estaba en la cúpula de cosas tanto políticas y sindicales. Y de nuevo, más allá de que el ICAO, bien o mal es estatal, no puede ser partidario ni sindical, sino que tiene que ser independiente. Y por último, y sé que podría listar mil cosas más, pero para terminar, la crítica también tiene que ser independiente y libre, como tiene que serlo toda la prensa. No puede haber repercusiones como la censura, quitarle el saludo o llegar al punto de una amenaza, porque de eso se trata la crítica. Y volviendo al ejemplo del médico, es como si vos fueras al médico, te encuentra cáncer, pero no te lo dijera porque tiene miedo que lo tomes a mal. O peor aún, le des el diagnóstico de que tiene cáncer y el paciente vaya a quejarse con tu jefe porque dice que solamente das malas noticias y pierdas el trabajo por eso. Digo, la independencia tiene que estar presente en todos los ámbitos y tiene que ser respetada por todo el mundo de la misma forma de que todos tienen que tener las mismas oportunidades y sobre todo nada puede ser hecho por acomodo o a dedo, que es de lo que vamos a pasar a hablar ahora. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal. Así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.